magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Sexto Circuito, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Sexto Circuito, magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Sexto Circuito, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Sexto Circuito, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Sexto Circuito, magistrado del Primer Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, magistrado del Primer Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del Sexto Circuito con residencia en San Andrés Cholula, magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del Sexto Circuito con residencia en San Andrés Cholula, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Séptimo Circuito, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Séptimo Circuito, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Séptimo Circuito, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río, Veracruz, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río, Veracruz, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río, Veracruz, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Séptimo Circuito con residencia en Jalapa, Veracruz, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Séptimo Circuito con residencia en Jalapa, Veracruz, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Séptimo Circuito con residencia en Jalapa, Veracruz, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Séptimo Circuito con residencia en Jalapa, Veracruz, magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito con residencia en Jalapa, Veracruz, magistrado del Primer Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con residencia en Jalapa, Veracruz, magistrado del Primer Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con residencia en Jalapa, Veracruz, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con residencia en Jalapa, Veracruz, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del Octavo Circuito con residencia en Torreón, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materias penal y administrativo del Octavo Circuito con residencia en Torreón, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del Octavo Circuito con residencia en Torreón, magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del Octavo Circuito con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del Octavo Circuito con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, magistrado del Tribunal Colegiado en materia penal y del trabajo del Octavo Circuito con sede en Saltillo, magistrado del Tribunal Colegiado en materias administrativa y civil del Octavo Circuito con sede en Saltillo, magistrado del Tribunal Colegiado en materia administrativa y civil del Octavo Circuito con sede en Saltillo, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia civil y del trabajo del Octavo Circuito con residencia en Torreón, magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil y del trabajo del Octavo Circuito con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del Octavo Circuito con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, magistrado Tribunal Colegiado en materia penal del Noveno Circuito, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del Noveno Circuito, magistrados Primer Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del Noveno Circuito, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del Noveno Circuito, magistrado Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Noveno Circuito, magistrado Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Noveno Circuito, magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del Noveno Circuito con residencia en San Luis Potosí, magistrado
del Tribunal Colegiado en Materia Penal del 10º Circuito con residencia en Villahermosa, Tabasco, magistrado del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 10º Circuito con residencia en Villahermosa, Tabasco, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del 10º Circuito con residencia en Villahermosa, Tabasco, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del 10º Circuito con residencia en Villahermosa, Tabasco, magistrado del Primer Tribunal Colegiado del 10º Circuito con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del 10º Circuito con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del 10º Circuito con residencia en Villahermosa, Tabasco, magistrado del Tribunal Colegiado en Materia Penal del 11º Circuito, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del 11º Circuito, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del 11º Circuito, magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del 11º Circuito con residencia en Morelia, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 11º Circuito con residencia en la ciudad de Morelia, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 11º Circuito con residencia en la ciudad de Morelia, magistrado del Tribunal Colegiado en Apelación del 11º Circuito con residencia en Morelia, magistrado del Tribunal Colegiado en Materia Penal del 12º Circuito con residencia en Culiacán, Sinaloa, magistrado del Tribunal Colegiado en Materia Penal del 12º Circuito con residencia en Culiacán, Sinaloa, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 12º Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 12º Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 12º Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación con 12º Circuito con sede en Culiacán, magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del 12º Circuito con sede en Culiacán, magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Los Mochis, Sinaloa, magistrado del Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del 13º Circuito con residencia en San Bartolo, Coyotepec, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del 13º Circuito con residencia en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del 13º Circuito con residencia en Oaxaca, magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del 13º Circuito con residencia en San Bartolo, Coyotepec, magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del 13º Circuito con residencia en San Bartolo, Coyotepec, magistrado del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 14º Circuito con residencia en Mérida, Yucatán, magistrado del Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del 14º Circuito con residencia en Mérida, Yucatán, magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del 14º Circuito con residencia en Mérida, Yucatán, magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del 14º Circuito con residencia en Mérida, Yucatán, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región con residencia en Mérida, Yucatán, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del 15º Circuito con residencia en Tijuana, Baja California, magistrado del Primer Tribunal Colegiado del 15º Circuito con residencia en Mexicali, Baja California, magistrado del Primer Tribunal Colegiado del 15º Circuito con residencia en Mexicali, Baja California, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del 15º Circuito con residencia en Mexicali, Baja California, magistrado del Tercer Tribunal Colegiado del 15º Circuito con residencia en Mexicali, Baja California, magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del 15º Circuito con sede en Tijuana, Baja California, magistrado del Quinto Tribunal Colegiado del 15º Circuito con residencia en Mexicali, Baja California, magistrado del Sexto Tribunal Colegiado del 15º Circuito con residencia en Mexicali, Baja California, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del 16º Circuito, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 16º Circuito con residencia en la ciudad de Guanajuato, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 16º Circuito con residencia en la ciudad de Guanajuato, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito con residencia en Guanajuato, Guanajuato, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito con residencia en Guanajuato, Guanajuato, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito con residencia en Guanajuato, Guanajuato, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 16º Circuito con residencia en Guanajuato, Guanajuato, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 16º Circuito con residencia en Guanajuato, Guanajuato, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 16º Circuito con residencia en Guanajuato, Guanajuato, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del 16º Circuito con residencia en Guanajuato, Guanajuato.
Continúo con la lectura, presidente. Tribunal Colegiado de Apelación del 16º Circuito con residencia en Guanajuato, Guanajuato. Segundo Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del 17º Circuito. Primer Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo del 17º Circuito. Segundo Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo del 17º Circuito. Tercer Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo del 17º Circuito. Tribunal Colegiado de Apelación del 17º Circuito con residencia en Chihuahua, Chihuahua. Primer Tribunal Colegiado del 17º Circuito con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Segundo Tribunal Colegiado del 17º Circuito con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Segundo Tribunal Colegiado del 17º Circuito con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tribunal Colegiado en apelación del 17º Circuito con residencia en Ciudad Juárez. Primer Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del 18º Circuito con residencia en Cuernavaca, Morelos. Segundo Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del 18º Circuito con residencia en Cuernavaca, Morelos. Tercer Tribunal Colegiado en materias penal y administrativas del 18º Circuito. Tercer Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del 18º Circuito, con sede en Cuernavaca. Tribunal Colegiado en materia civil del 18º Circuito con residencia en Cuernavaca, Morelos. Primer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del 18º Circuito con residencia en Cuernavaca, Morelos. Primer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del 18º Circuito con residencia en Cuernavaca, Morelos. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del 18º Circuito con residencia en Cuernavaca, Morelos. Tribunal Colegiado de apelación del 18º Circuito con residencia en Xochitepec, Morelos. Primer Tribunal Colegiado en materia penal y de trabajo del 19º Circuito con residencia en Ciudad Victoria. Segundo Tribunal Colegiado en materias penal y de trabajo del 19º Circuito, igual de Ciudad Victoria. Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa y civil del 19º Circuito, también en sede en Ciudad Victoria. Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa y civil del 19º Circuito de Ciudad Victoria. Tribunal Colegiado de apelación 19º Circuito con residencia en Matamoros, Tamaulipas. Segundo Tribunal Colegiado del 19º Circuito con sede en Ciudad Reynosa. Segundo Tribunal Colegiado del 19º Circuito con sede en Ciudad Reynosa. Primer Tribunal Colegiado en materias penal y civil del 20º Circuito con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Segundo Tribunal Colegiado en materias penal y civil del 20º Circuito con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Segundo Tribunal Colegiado en materias penal y civil del 20º Circuito con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tribunal Colegiado en materia administrativa del 20º Circuito con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tribunal Colegiado en materia de trabajo del 20º Circuito con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tribunal Colegiado de apelación del 20º Circuito con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Primer Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del 21º Circuito con residencia en Acapulco, Guerrero. Segundo Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del 21º Circuito con residencia en Acapulco, Guerrero. Primer Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo del 21º Circuito con sede en Chilpancingo, Guerrero. Segundo Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo del 21º Circuito con sede en Chilpancingo, Guerrero. Tribunal Colegiado de apelación del 21º Circuito con residencia en Acapulco, Guerrero. Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del 22º Circuito con residencia en Querétaro, Querétaro. Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del 22º Circuito con residencia en Querétaro, Querétaro. Tribunal Colegiado en materias administrativas y de trabajo del 22º Circuito con residencia en Querétaro, Querétaro. Primer Tribunal Colegiado en materias administrativa y civil del 22º Circuito con residencia en Querétaro, Querétaro. Segundo Tribunal Colegiado en materias administrativa y civil del 22º Circuito con residencia en Querétaro, Querétaro. Tercer Tribunal Colegiado en materias administrativa y civil del 22º Circuito con residencia en Querétaro, Querétaro. Tercer Tribunal Colegiados en materia administrativa y civil del 22º Circuito con residencia en Querétaro, Querétaro. Tribunal Colegiado de apelación del 22º Circuito con residencia en Querétaro, Querétaro. Primer Tribunal Colegiado del 23º Circuito con residencia en Zacatecas. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito con residencia en Tepic, Nayarit. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito con residencia en Tepic, Nayarit. Tribunal Colegiado de apelación del 24º Circuito con residencia en Tepic, Nayarit. Tribunal Colegiado de apelación del 24º Circuito con residencia en Tepic, Nayarit. Primer Tribunal Colegiado del 25º Circuito con residencia en Durango, Durango. Segundo Tribunal Colegiado del 25º Circuito con residencia en Durango, Durango. Segundo Tribunal Colegiado del 25º Circuito con residencia en Durango,
Durango, Durango. Tribunal Colegiado de Apelación del 25º Circuito con residencia en Durango, Durango. Primer Tribunal Colegiado del 26º Circuito con residencia en La Paz, Baja California Sur. Primer Tribunal Colegiado del 27º Circuito con residencia en Cancún, Quintana Roo. Segundo Tribunal Colegiado del 27º Circuito con residencia en Cancún, Quintana Roo. Tercer Tribunal Colegiado del 27º Circuito con residencia en Cancún, Quintana Roo. Tribunal Colegiado de Apelación del 27º Circuito con residencia en Cancún, Quintana Roo. Tribunal Colegiado de Apelación del 27º Circuito con residencia en Cancún, Quintana Roo. Primer Tribunal Colegiado del 28º Circuito con residencia en Apizaco, Tlaxcala. Segundo Tribunal Colegiado del 28º Circuito con residencia en Apizaco, Tlaxcala. Segundo Tribunal Colegiado del 28º Circuito con residencia en Apizaco, Tlaxcala. Tribunal Colegiado de Apelación del 28º Circuito con residencia en Apizaco, Tlaxcala. Primer Tribunal Colegiado del 29º Circuito con residencia en Pachuca, Hidalgo. Segundo Tribunal Colegiado del 29º Circuito con residencia en Pachuca, Hidalgo. Tercer Tribunal Colegiado del 29º Circuito con residencia en Pachuca, Hidalgo. Tercer Tribunal Colegiado del 29º Circuito con residencia en Pachuca, Hidalgo. Primer Tribunal Colegiado del 30º Circuito con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes. Gracias. Primer Tribunal Colegiado del 30º Circuito con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes. Tercer Tribunal Colegiado del 30º Circuito con residencia en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. Cuarto Tribunal Colegiado del 30º Circuito con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes. Tribunal Colegiado de Apelación del 30º Circuito con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes. Tribunal Colegiado de Apelación del 30º Circuito con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes. Tribunal Colegiado del 31º Circuito con residencia en Campeche, Campeche. Tribunal Colegiado de Apelación del 31º Circuito con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche. Tribunal Colegiado de Apelación del 31º Circuito con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche. Y Tribunal Colegiado de Apelación del 32º Circuito con residencia en Colima, Colima. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. En consecuencia, queda integrado el listado que conforma la mitad de los cargos de magistraturas de circuito que será objeto del proceso electoral extraordinario del año 2025, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria para su máxima publicidad. Remítase a la Secretaría de la Mesa Directiva para los efectos constitucionales. Ahora realizaremos el mismo procedimiento para el caso de las plazas de personas juezas de distrito. Solicito al personal técnico que proyecte en las pantallas laterales la lista de las personas juezas de distrito sin las vacantes notificadas por el Consejo de la Judicatura Federal. Les recuerdo que la lista íntegra, tal y como fue remitida, está disponible en el monitor de sus escaños. Ahora, bueno, ya pondrán la lista. En este caso, al igual que el anterior, el número de plazas son 772. Hay que elegir 380, hay que insagular, no elegir, insagular 386. Y hay 25 vacantes notificadas. Por lo tanto, el número de plazas ¿sí? El número de plazas, y vamos a determinar primero pares y nones de un universo de 361 que tienen que salir. Y ya dependiendo de que salga pares o nones, comentaremos lo que procede. Ahora realicemos el mismo procedimiento. Es que estoy haciendo, no veo las listas, no es parte sustancial del procedimiento, pero de todos modos están en el monitor de sus escaños. Pido a la Secretaría que muestre a la Asamblea y constate que la urna está vacía. Cuidado. Muy bien. Ahora se introduzcan las esferas numeradas del 1 al 100 y se proceda a la insaculación. Les recuerdo que es el procedimiento
igual. Si el número que sale es par, el listado par irá a la elección de junio de 2025. Si el número que sale es non, el listado que que son los nones, irá a la elección de junio de 2025, dependiendo que salga par o non. Adelante. Con gusto, presidente. Como lo indique usted, procedemos a introducir las esferas a la urna de la 1 al número 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. $73, $74, $75, $76, $77, $78, $79, $80, $81, $82, $83, $84, $85, $86, $87, $88, $89, $90, $91, $92, $93, $94, $95,
96, 97, 98, 99, 100. Vas a sacar un número y vas a decir su profesión, informe que ha resultado seleccionado el número, lo muestras, número tal, que corresponde a la Señor presidente, informo que ha resultado seleccionado el número 81 que corresponde a la categoría de nones. Por lo tanto, según el listado enviado por el Consejo de la Judicatura de la Federación, los números nones de ese listado van a la elección del primer domingo de junio de 2025. Ahora bien, como el número que debemos tener son 386, que es la mitad, y son 371. 361, el número de las personas impares, se va a realizar una segunda insaculación con 10 esferas cuyas plazas de personas juzgadoras salgan, se irían a la elección de 2027. Pero de entrada, el listado de personas nones van a la elección de junio de 2025. Por lo tanto, las plazas listadas con los números nones han resultado seleccionadas para participar en el proceso electoral extraordinario del año 2025. Esta opción cuenta, que es lo que está explicando, con un número de 371 plazas. Sin embargo, tal como les fue informado, existe un total de 25 vacantes, por lo que la suma de 371 más 25 nos da un total de 396 plazas, excediendo en 10 el número deseado de 361, que corresponde a la mitad de las plazas de personas juzgadoras. En consecuencia, realizaremos una segunda insaculación en la que incluiremos en la urna esferas con número del 1 al 371. Al 371. Esta vez, ya con la experiencia del proceso anterior, ya está listo. Eso, ya está listo. Entonces, pido... Claro, porque faltan las mujeres, señor. No, claro. Antes de pasar a esta parte casi final, quiero explicar un tema que necesito que el Pleno nos ayude a resolver. Les pido su atención, por favor. En el listado que nos envió el Consejo de la Judicatura de la Federación, lo mandó tal cual como dice la Constitución, todos deben ir a insaculación. Y ya se hizo y son los números nones. Pero nos mandó una tarjeta adicional diciéndonos que en 16 casos, 15, en 15 casos son personas juzgadoras que tienen una situación de condición de maternidad.
una condición de maternidad. Lo que procedería es simplemente, son 8 casos, ya que se hizo la insaculación, son 8 casos que irían a la elección. Esta mesa directiva considera que esos 8 casos no deberían ir a la elección de 2025, que deberían ir a la elección de 2027 y que deberíamos hacer un ajuste en los mismos sentidos que lo hemos hecho por las vacantes. Eso es lo que está a consideración de esta Asamblea, antes de pasar a esta parte del... Son personas juezas. Ya las magistraturas ya las resolvimos y ahora estamos en personas juezas. Permítanme de nuevo, eso ya lo resolvimos, las magistraturas ya las resolvimos, ahora estamos en las personas juezas y también ya resolvimos que van los nones. Estoy explicando que en esos nones hay 8 juezas que tienen una condición de maternidad que desde nuestro punto de vista debería haberse considerado como vacante y que por lo tanto debemos mandarlas a 2027. Eso es, digo, no como vacante, sino como de que no se debe realizar la elección. Margarita y luego Insunza. Permíteme, sonido en el escaño de Margarita, senadora Margarita. Que ahorita se oye muy claro sin el ruido que a veces tenemos. ¿Qué quiere decir condición de maternidad? O sea, que son mujeres que actualmente están embarazadas, que actualmente tienen un recién nacido, que están en edad reproductiva. O sea, ¿qué quiere decir condición de maternidad? No quise abundar en el tema porque me dicen que de la protección de datos personales y una serie de cosas, y entonces no he querido ser más explícito, pero su condición justifica desde nuestro punto de vista que esos 8 casos no vayan a elección en 2025. Somos de buena fe. Es de buena fe, además es información que yo no conozco, no constato, es lo que nos mandó el Consejo de la Judicatura. Así, a ver, es que lo expliqué y vuelvo a explicar. Lo que redunda no hace daño. El Consejo de la Judicatura nos mandó, si me prestan el número, aquí está, 772 plazas de jueces, de personas juezas federales. Y hay que elegir 386 y ya se hizo la insaculación, para la mitad salieron nones. En la lista general, el Consejo de la Judicatura no me dijo de estas retira, nada. Me mandó una tarjetita adicional que dice, estas 15 personas tienen condición de maternidad. Lo estoy definiendo así, pero son diferentes singularidades en esta materia. Y dice, pues, ustedes mándenlos a elección. Ya se hizo la insaculación y de las 15, 8 irían a elección. Lo que yo estoy solicitando a la Asamblea, salvo su mejor opinión, es que estas 8 se vayan a la elección en 2027. Eso es lo que estoy solicitando. Insunza, senador Insunza. Gracias, senador presidente. Mi inquietud iba justo en el mismo sentido que la senadora Valdés. ¿Qué se entiende por condición de maternidad? Quiero entender que se trata de personas juzgadoras, de juezas, que gozan actualmente de licencia de maternidad. No necesariamente. Bueno, soy de la opinión que si fueran licencias de maternidad o alguna circunstancia análoga, es decir, que tenga un hijo con una discapacidad o cosa parecida, creo que lo justo sería que efectivamente las consideremos para el 2027. Sí. Senadora Jacob Polemski. Para manifestar. A ver, miren, es que luego por andar con eufemismos, o sea,
el listado que me mandó lo voy a decir como lo dice. Así no me pueden a mí decir que listado de personas juzgadoras que se encuentran en etapa de embarazo y lactancia de hijos menores de 2 años. Ese es el caso. Y me parece que justifica que no vayan a la elección en 2027. Esa es nuestra opinión del criterio de la mesa directiva, pero esto no lo podemos decidir nosotros, lo tiene que decidir el Pleno. Senadora Jacob Polensky. Efectivamente, a los derechos humanos de las mujeres que están en cualquiera de estas etapas, ya sea que por lactancia, por embarazo o porque tienen hijos pequeños, y que no se vaya a esta elección del 25, sino a la posterior. Entonces, porque creo que es lo correcto, es lo justo, y aun cuando obviamente ellos no lo hayan manifestado, creo que lo que ha dicho el presidente tiene toda la razón y creo que nosotros tenemos que apoyarlo. Muy bien. Ahora, pueden impugnar, pero yo quiero conocer al guapo que impugne esta decisión humana, sensible, comprometida que estamos tomando. Entonces, pido a la Secretaría consulte antes la senadora Malú Micher. Gracias, presidente. A mí me parece que el espíritu de esta tarjeta informativa que nos envía el Consejo de la Judicatura tiene exactamente una intención: incorporar la perspectiva de género en una decisión relacionada con la situación de lactancia, de maternidad de estas mujeres. Es decir, la perspectiva de género lo que incorpora es la situación específica de desigualdad para acceder al ejercicio de un derecho. Y esta situación no es que las tenga en una situación vulnerable, simple y sencillamente es tomar una decisión en virtud de esta maternidad con la que tienen que cumplir y que no les va a dar la oportunidad de competir en igualdad de oportunidades. Por lo tanto, a mí me parece que es extraordinaria la decisión, la igualdad de oportunidades se hace patente en el espíritu de lo que nos mandó y creo que tenemos que aprobar y apoyar la propuesta que usted nos está haciendo. Muchas gracias. Muy bien. Pido a la Secretaría en votación económica consulte a la Asamblea si se acepta esta propuesta hecha por la Presidencia. Consulto a la Asamblea en votación económica si las juezas referidas por el presidente son excluidas de este procedimiento de insaculación. Quienes estén por la afirmativa. Gracias. Quienes estén por la negativa. Abstenciones. Se aprueba, presidente. Aprobado por unanimidad. En este sentido, y debido a que el resultado de la insaculación ha resultado los números nones y 8 de los casos mencionados están incorporados en este listado, voy a solicitar a la Secretaría, ya lo hicimos, por lo tanto, solo hay que sacar 2 esferas. Íbamos a sacar 10, pero al haber ya decidido sobre 8 casos, solo se sacarán 2 esferas para ajustar los insaculados. No leeré los folios para no entrar en mayor detalle. Y creo que solo que volviera a salir sorteado, entonces diría que es uno de los folios que eximimos. Adelante. Listo. Tiene razón, perdón otra vez la interrupción. Tienen razón que debo decir qué folios, porque si no los digo no queda claro que esos van a la elección de 2025. Por lo tanto, los folios, sí, salen del 2025 para ir a 2027. Los folios 51, 109, 197, 375, 425, 443, 591 y 699 quedan en la condición de que hubiesen salido insaculados en este momento para ir a la elección de 2027 por acuerdo unánime de esta Asamblea. Por lo tanto, procedan las secretarías
a extraer 2 esferas. Primero se tienen que meter todos. Primero van a incorporar del número 1 al 371. Sí, presidente. Procedemos a mostrar la urna 371. vacía. Y en este momento procedemos a introducir 371 esferas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156. Ciento 57, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300. $301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313,
314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371. ¿Es cuánto, señor presidente? Procédase a revolver las esferas y se extraerán solamente dos, que son los juzgados federales que irían a la elección hasta 2027, estas dos que saldrán. El número es 188, 188. Correspondiente al número 395 de la lista enviada por el Consejo de la Judicatura y al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco con residencia en Villahermosa. El número es 4545. Correspondiente al número 93 de la lista enviada por el Consejo de la Judicatura y al Juzgado Segundo de Distrito en materia civil con residencia en la Ciudad de México. Es cuanto, presidente. Hemos terminado con este proceso de insaculación. En consecuencia, intégrese la lista que conforma la mitad de las plazas de personas juezas de distrito que serán objeto del proceso electoral extraordinario del año 2025 de conformidad con el cuarto párrafo del artículo segundo transitorio
del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Para otorgar máxima publicidad a la lista integrada, como resultado de este procedimiento de insaculación, solicito a la Secretaría que dé lectura a la lista de plazas